Sí, señora. Muchas gracias. Espérame, le damos la... A ver. Ok. Bueno, muy buenas noches para todos. Nos encontramos hoy 26 de marzo, siendo las 6:37. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos. La intención del día de hoy es que logremos, pues, como afianzar todos los conocimientos de aquellos que tenemos que hacer para desarrollar nuestra actividad número 2. En principio, vamos a hacer el seguimiento al CIPAS-PM. Ustedes saben que este tiene una calificación. Se le dan unos puntos por su participación y en reglas generales, los que ya estuvieron en la primera sesión conmigo, pues saben que pueden intervenir, pueden participar. Respetuosamente pueden hacer sus comentarios o sus preguntas que consideren pueden intervenir en cualquier momento. Vamos a hacer ¿cómo se dice yo? Una breve, vamos a irnos un poquito a ver la guía que tenemos que desarrollar para el día de hoy, perdón, para la segunda actividad. Permítanme, ya la comparto. Vamos a hacer un breve recuento de lo que tenemos que hacer en la actividad número 2. Alguno de ustedes, si ya la revisó, sabe lo que tiene que hacer. Ya algunos han participado, algunos han hecho sus preguntas, pero pues vamos a contextualizarnos un poquito. ¿Cuál es la idea de la actividad? Pues analizar el comportamiento global de la economía a partir de sus indicadores macroeconómicos. Acordémonos que la palabra macroeconomía viene de la división de la economía. La gran parte de ustedes, la gran mayoría, hizo ese ejercicio de la mejor forma posible. De hecho, fueron los puntos que más les sumó a la hora de calificarles la primera actividad. En el diseño de cómo se divide la economía, podíamos dar cuenta que la macroeconomía hace parte de ella. Y esta guía se llama agregados nacionales. Entonces, eso es lo que vamos a ver y este es, digamos, que lo que se espera conseguir con la guía. ¿Cuál es la actividad? Es un análisis, identificación de los agregados nacionales y el papel del Estado en el manejo de la organización económica, donde aborden un conocimiento de las funciones que cumple el Estado en la economía nacional e internacional. Vamos a ver qué significa Producto Interno Bruto y cuál es la finalidad. Vamos a ver el índice de precios del consumidor, la tasa de inflación y vamos a desarrollar unos ejercicios. Eso en cuanto a la guía. La guía está diseñada para hacerla individual, de manera individual. Entonces, a ustedes lo primero que tienen que hacer es un ensayo, ¿cierto? Ustedes tienen que hacer un ensayo basado en las lecturas que encuentran en el sílabus y que encuentran en la misma guía de cuál es la función del Estado en una economía. Entonces, como para tenerlo en cuenta, ahorita les doy muchos tipsitos para que se incluyan, perdón, que se incluyan dentro de ese texto, dentro del desarrollo de ese ensayo. Entonces, la idea es que ustedes no copien y peguen porque eso les baja puntos. Nosotros ya hemos venido hablando de eso en lo largo de los foros y cuando se les retroalimentó la calificación, lo primero que decimos los tutores es que por favor las lecturas háganlas, pero parafraseen. ¿Qué es parafrasear? Pues escriba lo que usted entendió de manera un poco técnica, por eso en el material de apoyo se les da a ustedes cómo debe escribirse un ensayo. Luego, en la segunda parte dice, realice una gráfica con los indicadores del IPC, cada uno de los grupos de bienes y servicios de total nacional, y realice un análisis del comportamiento de esa gráfica. Luego dice, identifique la ciudad más cercana al lugar de matrícula y realice una gráfica de indicadores de cada grupo de bienes y servicios de la ciudad elegida. Analice cuál es el grupo de bienes y servicios de la canasta familiar
el que más aportó al IPC de la ciudad y posibles causas. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es un análisis macroeconómico del entorno donde nos encontramos cada uno, que de seguro va a ser muy diferente a los demás. Luego dice, basados en la lectura, anexo 4, realice una gráfica del PIB, realice una gráfica del año 2022, realice o sea, acá es realizar gráficos. Si tienen alguna duda, bueno, digamos que eso lo podemos ver un momentico, ¿vale? No se les olvide que las actividades llevan su portada, una tabla de contenido, llevan la introducción, un objetivo general de por qué se realizó la guía, va el ensayo en este caso, van las conclusiones y van las referencias. Si yo en un trabajo que estoy desarrollando, de repente tengo 3 temas, que este es el caso, perdón, que el primero es el papel del Estado de la economía, en la economía. Vamos a ver qué es Producto Interno Bruto, vamos a ver qué estás, el índice de precios al consumidor relacionado con la tasa de inflación. Entonces, lo ideal sería que usted se le encontrara en su trabajo 4 conclusiones de los 4 temas que vimos y una general, es decir, serían 5 conclusiones. Esas conclusiones le van a poder llevarse una idea al tutor de cómo fue el desarrollo de su actividad. Entonces, no solo son los puntos, sino también son, digamos, todo lo que usted hace en las conclusiones, porque eso nos va a decir usted realmente qué entendió del tema. ¿Listo? Bueno, para empezar el día de hoy, nuestros CIPAS, ya entrando en materia, vamos a ver un video y vamos a hacer el conversatorio de lo que vamos a ver en ese video. ¿Listo? Bueno. Acá. Listo. De 500 megas en fibra óptica. En este vídeo vamos a hablar de... ¿Me confirman si se escucha y se ve bien? Señora. Sí, profe, sí se escucha. Se ve también. Señora. La economía. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser pues, legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores
que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios, es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales, que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano, o la inversión en investigación, desarrollo e innovación, o la inversión en infraestructuras, o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales, o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen. Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. ¿Planeas iniciar un sitio web WooCommerce? Hazlo con hosting web rápido, optimizado para... Listo, chicos. Entonces, ¿qué entendimos del papel del Estado en la economía? ¿Cómo podíamos interpretarlo? Bueno, entonces vamos a dar unos tipsitos en el papel de la economía. ¿Alguien iba a opinar algo? ¿No? Ay, perdón, es que pensé que alguien iba a hablar. Bueno, entonces la idea o la intención es que partiendo del flujo circular de la economía que ya vimos en las sesiones pasadas, que vimos ya en diferentes fuentes, ¿no? Como la webconferencia que vimos en el CIPAS y que vimos en este CIPAS de primera matrícula, podíamos observar que el papel del Estado en la economía también es un agente con los que se hace transacciones en la economía. Es un agente de la economía que va a aportar en el mercado de bienes y que va a aportar en el mercado de factores, ¿cierto? Entonces, para que nos demos una idea, tenemos esta diapositiva, las funciones del Estado. Entonces, el Estado, lo primero es ver que tiene el manejo del gasto público. ¿Pero qué es el gasto público? El gasto público es el dinero de los aportes que hacen cada persona o cada habitante del país o de la nación a manera de impuestos. Todos pagamos impuestos. ¿Por qué todos debemos pagar impuestos? No solo los que tienen bienes, sino por darles un ejemplo. ¿Usted cómo aporta un impuesto al Estado? Cuando usted va a comprar un producto que tiene un valor agregado, llámese bombombón, llámese leche, llámese frijol, todos los productos, hay unos exentos, pero en este caso estamos hablando del pago del impuesto por compra de bienes y servicios que se llama impuesto de valor agregado, el famoso IVA. Entonces, todos los recaudos que se hacen a través del IVA, a través de la declaración de renta, a través del impuesto por tener vehículo, el impuesto por tener casa, bueno, en fin, todos los impuestos que hay. Eso va a sumar, ¿cierto? Lo que nosotros consignamos va a ir al Ministerio de Hacienda, que es el que regula o el que administra los recursos a través de los funcionarios, ¿cierto? Entonces, nosotros giramos un dinero
y el Estado es quien lo administra. Por eso el presidente de la República no solo es presidente, sino también es un administrador nacional, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, hay que entender que es gasto público. Entonces, en resumen, el gasto público es la administración de los recursos que se obtienen a través de los impuestos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del gasto público, como recaudamos dinero de impuestos, pues esos impuestos tienen que reinvertirse o tienen que invertirse, ¿cierto? Entonces, cuando un presidente hace el plan de desarrollo, que por allá ustedes habrán escuchado, plan de desarrollo nacional, él lo que hace es como planear una serie de actividades a través de unas estrategias para gastarse el dinero de impuestos. ¿Cómo? A través de la inversión pública. ¿Cómo es la inversión pública? Para darles un ejemplo. A nosotros nos subsidian la salud y esa salud, parte de esos impuestos van a subsidiar la salud de algunas personas que no pueden pagar la salud. Entonces, ¿cómo más se invierte esa plata que recauda el Estado? A través de, no sé, de repente hacer un puente, ¿cierto? Entonces ustedes por las noticias inauguraron el puente para que pase, no sé, se me ocurre, para que mejore el transporte de tractomulas y lleguen más baratos los alimentos a ciertos sectores, ¿cierto? El mantenimiento a las vías, ¿cierto? A crear vías. Y también tenemos inversión, entonces, a la educación. Y por eso en varios programas de varios presidentes, si echamos en recorderis para atrás, ellos asignan unos cupos en universidades a través de diferentes programas, pero eso no quiere decir que sea gratuito, sino que el Estado lo paga. Entonces, el manejo del gasto público se hace a través de una serie de actividades planeadas a través del Plan de Desarrollo Nacional de Desarrollo y la planeación que se hace allí, en eso es lo que se tiene que invertir. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí? Sí, profe, está claro. Sí, Gracias. Eso que les estoy diciendo, ustedes pueden ir escribiéndolo y eso lo pueden incluso incluir dentro de su ensayo, obviamente con palabras un poquito más técnicas, pero la idea que se concentre en describir qué es el manejo del gasto público. Luego dice la financiación del gasto nacional. Lo que pasa es que a toda vez que se hace una inversión, hay una financiación que se tiene que hacer a través del gasto nacional. No olvidemos que nacional quiere decir nación, que es del país, de un país, ¿cierto? El manejo de los recaudos nacionales. El recaudo hace referencia a que lo que hace es recoger, como se diría vulgarmente la palabra, recoger todos los impuestos y administrarlos, ¿cierto? Entonces, por eso dice el manejo de los recaudos nacionales. ¿Qué son esos recaudos? Recoger impuestos, ¿cierto? El dinero que se paga a los impuestos para poderlo administrar. Luego está la regulación de la actividad económica. ¿Qué es regular? Regular es como equilibrar, nivelar, controlar. Entonces, cuando hablamos de la regulación, estamos hablando de que ellos tienen la obligación de controlar que no se suban mucho los precios. Entonces, como hay unos comportamientos macroeconómicos, digamos que de repente, para darles un ejemplo, en la pandemia hubo muchas empresas que se quebraron, ¿cierto? Que salieron del mercado y cuando retomamos, quedaron muy pocas que nos podían ofrecer, por ejemplo, medicamentos. Entonces, lo que hacen ellos al tener tantas personas que van a comprar esos medicamentos, lo que hacen es subir el precio. Entonces, el Estado tiene que controlar que esos precios no suban mucho porque no son accesibles para la gente y eso hace que que se inflen los precios y por eso nosotros llamamos la famosa inflación. No podemos permitir, o el Estado no puede permitir que se inflen mucho los precios porque ya deja de tener el valor, el dinero, que eso es lo que le pasaba a Venezuela hace unos años.
que eran tan altos los precios que definitivamente ya el dinero ya no servía para nada, ¿no? Esa frase que escucha uno es que la plata ya no alcanza, eso es lo que se llama inflación, ya no es tan fácil comprar las cosas. Entonces, el Estado hace una regulación a la actividad económica. Como vimos también por allá en la división de la economía, el Estado también se encarga de hacer normatización. Es decir, se encarga de sacar unas leyes económicas que van directamente relacionadas con la economía. No sé, de repente saca una ley donde dice que no se pueden subir mucho los precios de la leche y eso se hace a través de los ministerios de Agricultura y demás, ¿no? Entonces se sacan normas, se sacan leyes. Luego tenemos la determinación de las políticas públicas, porque el sacar las políticas públicas hace parte también del plan de desarrollo y hace parte también de un comportamiento o de una línea a seguir. Y cuando se habla de política pública, también se hace a través de una inversión pública. O sea, se le asignan unos recursos a la política pública y esa política pública puede atacar algo. Por ejemplo, hay una política pública que va destinada a las mujeres. Entonces, cada, digamos, alcaldía del municipio tiene que sacar una política pública de acuerdo a darle mayor, ¿cómo les digo yo?, asignación presupuestal para proyectos que saquen las mujeres cabeza de hogar. Entonces, ¿a través de qué se hace? A través de una política pública. Tenemos la implementación de planes de desarrollo, que eso ya lo había mencionado. Nosotros tenemos la implementación del plan de desarrollo y ese plan de desarrollo se hace a través de una serie de actividades o de fases o de estrategias y cada estrategia tiene una asignación presupuestal. Y por eso les decía, ¿en qué se divide? Al que sea curioso, leas el Plan Nacional de Desarrollo y allí tenemos una parte en educación, una parte en infraestructura, una parte en salud, una parte, bueno, hay varias partes y esas partes tienen una asignación presupuestal y esa asignación presupuestal la que hace que se dé todas las acciones que se planearon, valga la redundancia, en el plan de desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Bueno, como ya sabemos el papel del Estado, vamos a ver cómo podemos medirlo o cómo podemos verlo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver este video que nos explica cómo o cuál es la diferencia entre el desarrollo económico y el crecimiento económico. Sin embargo, yo se los explico ahorita. Hoy vamos a ver las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo económico. Es importante entender que son dos conceptos diferentes. Lo digo porque en muchas ocasiones los alumnos se confunden. La clave es que el crecimiento es una parte del desarrollo. Es decir, que para que haya desarrollo económico es necesario que haya crecimiento económico, pero aparte son necesarios otros factores diferentes. Bueno, pues vamos a empezar con el crecimiento económico para que veas más claro las diferencias. El crecimiento económico, ya lo vimos en clases anteriores, se define como el aumento del valor de la producción de un país y normalmente el indicador que suele usarse es el PIB per cápita. Bueno, pues dijimos que este crecimiento del PIB era muy importante porque era una medida de la riqueza del país. Al haber más producción, aumentan las rentas y por lo tanto las personas pueden aumentar su calidad de vida. Además, dijimos que si sube el PIB, el desempleo suele bajar, ya que las empresas, para poder producir más, necesitarán contratar a más trabajadores. Por ese motivo, hay mucha gente que considera que este PIB per cápita es un buen indicador de la calidad de vida de un país. Recordemos que el PIB per cápita nos mide el PIB por habitante, es decir, habrá que dividir el PIB total del país entre el número de habitantes. Y aquí te dejo una lista de muchísimos países donde puedes ver su PIB per cápita y tú valores si de verdad crees que hay una relación entre PIB per cápita y calidad de vida. Y aunque es cierto que el PIB sí que puede influir en la calidad de vida, no es todo, porque ya vimos también que el PIB tenía una serie de limitaciones, como por ejemplo que no tenía en cuenta el tiempo de ocio, es decir, no tiene en cuenta si las personas tienen más tiempo libre o menos tiempo libre. Tampoco tiene en cuenta la economía sumergida, es decir, aquellas actividades que se realizaban
fuera del mercado y que el PIB no contabilizaba. Tampoco cuidaba la producción del hogar, como por ejemplo la limpieza de tu casa o el cuidado de niños, que son muy valiosos para la economía. Otra cosa es que lo que sí contaba en ocasiones eran bienes que eran perjudiciales para la economía. Es decir, el PIB tiene en cuenta pues, algunas fábricas que producen mucho, pero también están contaminando. Y eso, en verdad, en lugar de sumar la calidad de vida, la resta. Tampoco tiene en cuenta la calidad de los bienes producidos, simplemente cuenta el valor. Pero el valor, es decir, el precio de algo, no siempre es equivalente a la calidad o lo que nos puede dar a nosotros de calidad de vida. Tampoco tiene en cuenta la distribución de la renta, es decir, que dentro de esa media puede haber gente que gane mucho dinero y otros muchos que ganen muy poquito dinero, con lo cual puede ser que en el país no haya tanta calidad de vida. Y por último, pues en ocasiones el PIB puede aumentar por una gran inflación, un gran aumento de los precios. Es decir, que ese crecimiento económico, ese crecimiento del PIB per cápita no lo es todo. No lo es todo para la calidad de vida, sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores. Y eso es lo que nos permite llegar a nuestro concepto, que es el de desarrollo. Bueno, dentro de este concepto de desarrollo, fíjate que también vamos a diferenciar diferentes matices. Vamos a hablar de desarrollo económico, vamos a hablar de desarrollo humano y de desarrollo sostenible. Empezamos con este desarrollo económico. El desarrollo económico implica, en primer lugar, que aparte de haber crecimiento económico, es decir, aparte de que aumente el valor de la producción, tiene que haber una mejora en general de las condiciones económicas, políticas, sociales, en general todo aquello que aumente la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, que no solo sería tener en cuenta aspectos cuantitativos, como por ejemplo ese crecimiento de la producción que tenemos aquí, sino también aspectos cualitativos que a veces son más difíciles de medir, como puede ser, por ejemplo, pues ese aumento de la calidad de vida, la protección del medio ambiente o la mejora de la sanidad. El siguiente concepto importante es el de desarrollo humano. Se entiende que en un país hay desarrollo humano cuando sus ciudadanos tienen la capacidad de desarrollar el máximo de su potencial. Para medirlo, uno de los mejores indicadores es el IDH, es decir, el índice del desarrollo humano, que tiene en cuenta el nivel de riqueza de las personas, su salud y su educación. Pues para medir la riqueza de los ciudadanos se mide el PIB per cápita, que lo acabamos de ver. Para medir la salud se utiliza la esperanza de vida al nacer y para medir la educación, los años que se pasan dentro del sistema educativo. Y aunque el IDH es un buen indicador, no está exento de problemas, porque no tiene en cuenta si en el país se están respetando algunos derechos básicos, si hay un empleo de calidad o si en el país se está contaminando o no contaminando. Y el último concepto que vamos a ver de desarrollo es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que va a permitir a las personas satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Porque de nada sirve que hoy en día podamos tener un gran desarrollo que aumente mucho las necesidades que podamos satisfacer y mejoremos mucho nuestra calidad de vida si esto es a costa de estar acabando con los principales recursos del planeta. Porque obviamente si acabamos con, por ejemplo, toda la madera del planeta o muchísimas especies animales y contaminamos, eso va a hacer que en el futuro las generaciones no puedan satisfacer sus propias necesidades. Porque está claro que no parece justo que nosotros nos aprovechemos de todo lo que hay en el planeta, lo explotemos para vivir mucho mejor, pero esto sea a costa de que en el futuro los que vendrán después tengan que vivir mucho peor que nosotros. En definitiva, que este desarrollo sostenible debe cubrir tres ámbitos. El económico, para que todo el mundo gane el suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. El social, para que se respeten todos los derechos humanos. Y el medioambiental, para que podamos seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece el planeta. Pues este desarrollo sostenible es tan importante que 193 países miembros de la ONU firmaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030. Estos objetivos, como puedes comprobar, son 17 y algunos de ellos son acabar con la pobreza extrema, garantizar una educación de calidad, conseguir igualdad de hombres y mujeres, luchar contra el cambio climático, etc. Algo de lo que hablaremos en los próximos vídeos. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Yo lo que quiero es que te haya quedado... Listo, chicos. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos la diferencia en lo que es crecimiento económico y desarrollo económico.
vamos a profundizar un poco. A nosotros nos dicen que crecer o crecimiento económico es que la suma de, que eso es lo que ustedes van a desarrollar, la suma de toda la producción económica de nuestro país, Colombia, determina el crecimiento económico. ¿Listo? Señora. Señora. Bueno, pero también tenemos, digamos que eso es crecimiento económico, que se mide a través de la suma de toda la producción y la suma de toda la producción, ¿cuánto vale toda la suma de la producción de un país? Entonces, por ejemplo, para hablar coloquialmente, podemos decir que un país hace esferos y cuadernos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos esferos y cuántos cuadernos produce Colombia para satisfacer las necesidades de los colombianos? ¿Y cuánto vale la producción de la suma de los esferos más la producción de la suma de los cuadernos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos crecimiento económico, es decir, que se mide a través de valores, a través de cantidades producidas, ¿cierto? Y eso, digamos que hay miles de estrategias además, pero la que utilizan los países y la que es el mayor indicador para medir el crecimiento es a través de la suma de la producción de los productos y cuánto vale. En el video también explicaron la diferencia que existe entre crecimiento y desarrollo económico. El desarrollo económico está directamente relacionado con la calidad de vida que tienen las personas. Entonces, si nosotros comparamos nuestra calidad de vida como colombiano a través de, yo siento que Colombia es segura, yo siento que Colombia tiene un buen plan de salud, yo siento que Colombia tiene parques que podamos disfrutar sin tener ladrones al lado, a diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una mala calidad del aire, que tiene, en fin, ¿no? Entonces, son aquellas variables que podemos describir, pero no podemos cuantificar. Entonces, yo puedo decir que en mi barrio existen varios parques para darle una calidad de vida a los niños que viven en ese sector. Pero si el parque existe y está destrozado y no tiene seguridad, allí fuman los chicos, van a tomar, bueno, yo qué sé, ¿no? Todo lo que usted puede escribir de lo que a usted no le parece seguro, entonces podemos decir que tenemos un bajo desarrollo. El desarrollo económico está directamente relacionado con el poder acceder a la salud, con el poder acceder a una educación, ¿cierto? A una universidad. El desarrollo económico está en el sentirse tranquilo en la ciudad. Entonces podemos ver que si comparamos con Estados Unidos, pues el desarrollo económico de Colombia es muy precario porque ni siquiera hay opciones de trabajo como en Estados Unidos. Por eso es que la gente migra, ¿cierto? Allí hablaba de unos aspectos fundamentales y era ambiental, económico y social, ¿cierto? A través de estas variables que acabo de mencionar se puede medir el crecimiento y se puede medir el desarrollo económico. Entonces, esto es como muy importante para que ustedes les vuelvan a decir, oye, es que el desarrollo económico del país no vale mucho. Entonces está mal dicho porque el desarrollo económico no se cuantifica, ¿cierto? Sino se vive en calidad de vida. Y el crecimiento económico sí lo podemos hacer a través de indicadores porcentuales y a través de valores de lo que vale la producción nacional. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Es claro, chicos, o alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, para poder seguir con la actividad y para poderles asignar sus puntos, debemos hacer dos cosas diligenciar. Una, diligenciemos por favor la asistencia y
luego evaluamos el CIPAS. Hacemos esas dos actividades un momento. Mi nombre es Karen Jurado. Y este también lo desarrollamos con Maritza Coy. ¿Listo? El nombre del CIPAS se llama Agregados Económicos. ¿Todos tienen acceso al chat? No, profe, yo ¿Y es que ustedes no hacen parte del grupo? ¿No? Ya se los envío. ¿Ustedes están en el grupo de WhatsApp? sí, profe. Sí, señor. Ah, listo. Entonces, esperen, yo les envío ahí porque esos punticos les sirven. ¿Cómo no les va a servir? Profe, yo no tengo el grupo de WhatsApp. Está en el correo, yo les envié esa invitación hace rato. Listo, chicos, entonces les compartí el enlace de asistencia y les compartí la evaluación de la asistencia al CIPAS. A ver. Profe, ¿esta es la primera? No, este es el segundo CIPAS, que se llama Agregados Económicos. Y es la principal, ¿sí? Sí, es el primer CIPAS de la segunda sesión. No es la réplica. ¿Quién no tiene acceso ni al CIPAS ni al grupo? Alguien me dijo por ahí que no tenía acceso a nada. Hola, hola. Profe, ¿este qué número de interacción es? ¿2 o 1? ¿Interacción? El segundo CIPAS. Sí, el segundo CIPAS. Es que la gran mayoría que no tiene acceso al chat es porque no está en el grupo y debes ser parte del grupo para poder ingresar, tener acceso al chat. Por eso les envié, se los envié también ¿a qué? A WhatsApp. Bueno, por ahora entonces sigamos con nuestra actividad del día de hoy. Ya vimos entonces qué era qué era Producto Interno Bruto y qué era desarrollo económico, ¿listo? Ahora vamos a ver el Máxima IPC. protección de la zona clinical. En sobre con tapa. O índice de precios al consumidor. En este video vamos a ver la definición del IPC y un ejercicio para calcularlo. El IPC o índice de precios al consumidor es una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general, hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Y cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos. Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se le debe dar mayor importancia o ponderación al precio de la carne. Los economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. Hasta luego. El primero es identificar la canasta, luego conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800. Pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año o mes anterior, por ejemplo 10%.
Veamos un ejercicio para clarificar el proceso. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 2 litros de leche. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016 el costo de la canasta es 4 libras por $3 más 2 litros de leche por $1. Esto equivale a un costo total de $14 la canasta. Para el 2017, multiplicando las 4 libras de carne y los 2 litros de leche por los precios del 2017, tenemos que el costo total de la canasta es de $20. Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de $26. En el cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. En el siguiente paso, calculamos el IPC para cada año. Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual dividido sobre el precio de la canasta del año base. Y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC del 2016, dividimos $14 sobre $14 y lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es 100. Para el IPC del 2017 dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142.9. Por último, calculemos el IPC del 2018. Dividimos 26, que es el precio de la canasta del 2018, sobre el precio de la canasta del año base, 14. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185.7. Ahora sí, podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2016. Luego lo multiplicamos por 100. Con los datos que tenemos, entonces restamos 142.9 menos 100 y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. El mismo ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, déjala por favor en los comentarios. Listo, chicos. Entonces, vamos a seguir. Acá lo que tenemos, este video se los voy a pasar por el chat para quien tiene acceso, porque me parece importante para que hagan el desarrollo de sus actividades. ¿Listo? Entonces, ¿aquí han surgido algunas dudas? ¿Hasta acá? ¿Ninguna? No, señora, todo claro. Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer, si ya diligenciaron la asistencia y el otro, la evaluación, entonces vamos a proceder a hacer nuestro juego. ¿Listo? Ay, pero yo no expliqué IPC. Espérenme en un segundo. Listo. Entonces, ¿qué es el índice de precios al consumidor? Entonces, acá en el video lo que teníamos es que mejor dicho, esperen, les muestro las diapositivas mejor. Acá está. El índice de precios al consumidor, entonces esto es lo que es crecimiento económico, aquí tenemos lo que es desarrollo económico, pero vamos a ver qué es el IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor, es el producto resultante de una investigación estadística, es decir, que se van unas personas, perdón, yo contesto un mensaje. Pura y Maritza
Coy. Maritza Coy. Listo. Entonces, son unas personas que trabajan en el DANE, ¿cierto? Y lo que hacen es investigar cuánto vale los productos de la canasta familiar. Entonces, ¿qué es la canasta familiar? Son los productos básicos que tiene una familia, un hogar, ¿cierto? Que para alimentarse. En estos podemos encontrar de repente el arroz, el aceite, los huevos, la leche, ¿cierto? Son productos básicos. Aquí no se mide en el IPC, no se tiene en cuenta el helado, no se tiene en cuenta todos los productos que pueden ser suntuosos o de lujo, sino son básicos, ¿listo? Entonces, lo que hacen es averiguar cuánto vale los productos de la canasta familiar, cuál es el precio de los productos de la canasta familiar, para poder definir cuánto vale o cuánto está el índice de precios al consumidor. Por eso se habla de la canasta familiar, porque hay unos productos básicos que hacen, que suman en esa canasta familiar, que son productos básicos de supervivencia, ¿cierto? Y a eso es lo que nosotros llamamos estadística. Esa estadística se obtiene a través de averiguar los precios de los productos básicos. Entonces, lo que hace el índice de precios es medir la variación porcentual del promedio de los precios que teníamos. Por ejemplo, podemos comparar cuánto subieron los precios del arroz en el 2024 respecto al 2023, ¿cierto? Y entonces todos podemos sacar un porcentaje. Si valía 1.350 y ahorita vale 1.500, entonces ¿cuánto subió? ¿Cuánto varió? ¿Cierto? Para eso se utiliza el índice de precios al consumidor. ¿Listo? Luego allí hablaban de tenían unas fórmulas. Esas fórmulas es el costo de la canasta familiar del año corriente sobre el año base. No se vayan a enredar. ¿Qué es el año base? El año base es el que queremos evaluar. ¿Cómo queremos evaluarlo? Pues si a nosotros nos dicen, el año base es el 2016, pues yo coloco que el año base es el año el que yo quiero comparar. Y por tal razón, debo comparar el año base sobre el año corriente. ¿Qué es el año corriente? El actual. ¿Listo? Entonces, agregados nacionales, Lady, el CIPA se llama agregados nacionales. ¿Listo? Entonces, eso como para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos, en ese video también vimos qué era la tasa de inflación. La tasa de inflación es el aumento anual porcentual del nivel general de precios, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Pues cuánto ha crecido los precios al consumidor, y esa es nuestra famosa tasa de inflación. ¿Qué comparamos? Este año con el año anterior para poder tener la tasa de inflación. ¿Difícil hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Profe, o sea, ahí cogeríamos. Dime. Para hallar la tasa de inflación, digamos, se cogería el IPC de este año, le restamos el que se vaya, digamos, el que vayamos a consultar. Sí, sí. Bueno, digamos el del 2016, o bueno, uno más reciente, dividido en ese mismo y por 100. Sí, mira, aquí está. Voy a poner esta partecita para que miremos la tasa de inflación. ¿Listo? Mira. Ahora sí podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017. En este caso, la tasa de inflación del año 2017 sería el año que vamos a calcular, ¿cierto? Ese es el que vamos a calcular, ¿listo? 17 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2017.
¿Con qué lo comparamos? Con el año inmediatamente anterior. Si estuviéramos hallando la tasa de inflación del año 2024, en el primer trimestre del año, ¿cuál sería el otro año? ¿Cuál sería, con cuál lo vamos a comparar o a restar? 23. Con el 2023, exacto. 16. Luego lo multiplicamos por 100. Y lo dividimos por el año también inmediatamente anterior. Esta es la fórmula, la que ven ahí. Tasa de inflación del año que quiero calcular, ¿cierto? Y es igual al IPC del año que quiero calcular menos el año inmediatamente anterior dividido en el IPC del año inmediatamente anterior. Y como estamos hablando de un indicador, pues lo multiplicamos por 100. Con los datos que tenemos, entonces restamos 142.9 menos 100 y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. El mismo ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia... Hasta ahí es claro, ¿cierto? Eso respecto a la tasa de inflación y el IPC, pues también lo que vimos. Ese enlace se los compartí aquí en el chat. También se los puedo compartir al grupo. Creo que se los compartí al grupo. Ay, no. Entonces, esperen, les comparto el grupo de WhatsApp para que lo tengamos ahí súper, hiper pendiente. Listo. Chicos, ahora vamos a hacer la actividad que se tenía preparada para el día de hoy, y es que aparte de hacer el conversatorio con los videos, vamos a hacer nuestro jueguito. ¿Listo? Yo se los compartí. ¿Todos tienen acceso al jueguito? Vamos a empezar. Chicos, rápidamente. El Estado le corresponde la función de tomar decisiones y acciones que conduzcan al mejoramiento de la economía en materia de mercados, estabilización de variables económicas, regulación de marcos normativos, entre otras. ¿Cuál es? ¿La A, la B o la C? Chicos. Va la segunda. ¿Todos están mirando el juego? El Producto Interno Bruto, PIB, es la medición de la producción de bienes y servicios de un país en un periodo dado. Sin embargo, esta medición no tiene en cuenta una serie de factores. Entre esos factores está la producción de servicios tecnológicos, las ganancias de las multinacionales o la calidad de productos. Chicos. Hoy vamos a intentarlo. ¿Listo? Aquí no leo, ya sabemos. ¿Qué hago? El IPC, el índice de precios del consumidor, busca medir la variación entre precios en la economía. Sin embargo, para esta medición tiene en cuenta solamente variación de los precios y servicios, la variación de los precios de todos los bienes de un país, solo la variación de los precios de un conjunto de bienes. ¿La qué? ¿La P? La B. Era la C. El Estado le corresponde la función de tomar decisiones y acciones que conduzcan al mejoramiento de la economía en materia de mercados, estabilización de variables, bla, bla, bla. Entonces, entre otras, esta se le conoce como política económica, plan de gobierno, economía política. Economía política. ¿Todos sí me quedo con la A? Voy a contestar A entonces. Retrocedimos. El Estado, al proveer bienes y servicios del mercado, no está en la capacidad de ofrecer, bien sea por no ser rentables o los provee de forma insuficiente, y por ser un servicio estratégico del Estado. Esta función se le conoce como de regulación, de intervención comercial o de corregir fallas del mercado. De regulación. No, señor, era la C.
Vamos a volver a hacerlo. Este ya no lo sabemos. ¿Cuál es? ¿La A, la B o la C? La A. ¿Seguro? La ¿Todos A? Vamos a ver si nos fuimos. Era la B, niños, el IPC. Tan grande. ¿Esta cuál es? ¿Cuál creen Social. que puede ser? ¿Alguien más? La B. B, equitativa. Ay, no, yo no alcancé. A ver, otra vez. ¿Aquí cuál era? Unos dijeron social, otros dijeron equitativa. Equitativa, ¿qué? La Ah, equitativa. No, es social. Sí. ¿Algo de administración? Las que están acá. De recaudación. B, la B es de corregir fallos de mercado. Era la B, muy bien, sí. Esa está fácil. ¿Porcentuales? ¿Valores porcentuales? Valores La porcentuales. Chicos, ojo con ese jueguito. Yo se los compartí. Hagan ese jueguito porque de seguro les va a servir con toda la información que vimos hoy. Podemos analizar. Hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes. ¿Ninguna? Bueno, los que están conmigo, los invitamos al CIPAS la próxima semana. ¿Para cuándo fue que nos quedó la web conferencia? No recuerdo. Para el 4. Ah, la próxima semana. Ah, bueno, entonces ahí también, pero yo creo que en esa misma semana los que yo soy tutor, de los estudiantes que yo soy tutor, vamos a hacer el CIPAS también la próxima semana, ¿listo? Si tienen alguna duda o alguna inquietud, no duden en escribirla en el chat de acá del grupo de Teams, que ahí también pueden entrar, ingresar y hacer cualquier pregunta o a su tutor. Esta grabación queda acá en el grupo de Teams. Sin embargo, yo la estoy compartiendo por el correo electrónico. ¿Listo? Pues nada, siendo las 7:36, doy por finalizada la sesión y voy a detener la grabación. ¿Listo?